Cita Agroindustrial. De la materia prima a la producción, el consumo masivo en las ciudades, al distribuidor y su ubicación en cadena. Agregado de valor. El campo, una industria que genera fuentes de trabajo en el país, aportando a las economías regionales. Sus riquezas generadas por productos propios de la tierra. Ahora, Cita Agroindustrial. Bueno, está en comunicación con nosotros Inés Rivelli. Ella es veterinaria y especialista en nutrición animal, encargada del área de lechería de Nutrefeed. Hoy vamos a hablar de la lechería, el parto y el cuidado de la vaca. Bienvenida Inés a Citas de Radio, mi nombre es Elisa. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo andan todos? Muy bien. Bueno Inés, qué gusto escucharte y contanos un poquito para la gente, tanto que no sabe tanto de tambo como para la gente que sí está especializada en tambo. Digamos, ¿por qué es importante cuidar el tema del parto y el cuidado de la vaca después de eso? Porque es en el fondo cuando empieza la producción, ¿verdad? Así es, exactamente. Por ahí, como vos decís, por ahí para la gente que está tanto como no está tanto en el campo, nosotros tenemos que pensar que la vaca que está preñada está pronto a tener un ternero y de repente cambia totalmente su estado fisiológico, ¿no? Es una vaca que estaba gestando, que no estaba produciendo leche, y de la noche a la mañana, por así decirlo, de repente ya no tiene ese ternero adentro y tiene que empezar a producir leche y a producir la máxima cantidad de leche posible. Entonces nosotros, si lo pensamos, esa vaca se estresa, esa vaca tiene muchos desafíos en ese momento y lo que nosotros queremos hacer es, si bien los problemas los vemos generalmente posparto, queremos empezar a reducir la incidencia de esos problemas preparto. Hay muchas formas de manejo que podemos usar para disminuir esa incidencia y la forma más fácil de todo y, por así decirlo, más económica y que podemos hacer es pensar en el confort. Nosotros pensemos, si queremos, en una embarazada, en una mujer. Uno está con la panza que no puede caminar, que no se puede mover, que no puede comer mucho y quiere estar cómoda. La vaca le pasa exactamente lo mismo. Uh-huh. Se quiere recostar en un lugar que pueda estar cómoda, ¿verdad? Donde no tenga alguien que le esté pasando por encima, o no tenga mucho ruido, o no tenga 3 vacas más amontonadas encima. Claro. Exactamente igual que con nosotros. Qué bárbaro, es verdad, ¿no? La metáfora es muy válida porque cuando vos describís eso, pensás en una vaca y decís, claro, tiene que tener lugar, pobre vaca, para echarse, o tiene que tener una alimentación adecuada, ¿no? Agua. Exacto. Si querés que ya yendo a la alimentación, también pensá en sí. Te pongo la comparación con los humanos porque me parece que es como lo que casi uno todo vive. Aunque uno no estuvo embarazada, tuvo un amigo, una hermana, un primo, lo vio. Todos vimos a alguien embarazado en algún momento. Entonces, incluso cuando parís, ¿no? Vos estás recién parida y tenés a tu hijo en brazos y tenés que seguir cierta dieta porque sabés que vas a estar amamantando, porque sabés que si no comes bien no tenés mayor producción de leche. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo por ahí recalco la importancia de la proteína, ¿no? Que la vaca, si uno piensa que al estar preñada, no tiene el ternero es grande y pensemos como una caja, digamos, el espacio es el mismo, el espacio que deja que empieza a ocupar el ternero deja de ocuparlo el estómago, entonces esa vaca va a tender a no comer o a comer muy poco y nosotros queremos que lo poco que coma sea de muy buena calidad. Uh-huh. Y queremos, si uno pensamos en la proteína sobre todo, ¿por qué digo la proteína? Porque esa proteína va a ayudar a que después haya más proteína en la leche o en el calostro, que es el que le va a dar la inmunidad al ternero, ¿verdad? Entonces uno piensa la importancia de esa proteína en la alimentación. Uh-huh. ¿Y la proteína cómo se la hace? ¿En una dieta especial? ¿A través de qué come la vaca para tener proteína? Bueno, ahí hay diferentes sistemas, podés entrar si está estabulado o si está en pastura. Si está en pastura, por ahí no es tan fácil controlar, viste, lo que come, entonces siempre lo que haces es suplementás con un poco de proteína. Uh-huh. Si está en estabulado, ahí sí como que podés controlar mucho más el nivel de proteína y de dieta que le das. Pero sea lo que sea como le des la proteína, una de las cosas que para mí ya no tiene que haber ni discusión es pensar en las que se llaman proteínas protegidas, uh-huh. Es decir, que pasan a través del rumen de la vaca y que son digeridas y absorbidas al 100% en su intestino. ¿Y por qué digo la importancia de esto? Es porque cuando nosotros alimentamos a las vacas, parte de lo que estamos dando, según
la calidad o el tipo del alimento, todo queda en el rumen y es para alimentar las bacterias y los protozoos que hay en ese rumen. Uh-huh. Entonces, si nosotros protegemos, eso pasa al intestino y va 100% a la vaca. Y cuando digo va 100% a la vaca, ya puede ser que vaya para leche o para que suban de peso, para que pongan más músculo, pero eso ya es todo para la vaca. Entonces, por ejemplo, sí, perdón. Qué interesante, tiene un nombre esto, ¿no? ¿Cómo es? ¿El bypass? Proteína protegida. El bypass, sí. Proteína protegida o bypass, digamos, son las dos formas que se conocen. Qué bárbaro, porque vamos a contar a la gente que la vaca tiene 4 estómagos, ¿no? En realidad, sí y no. Tiene 4 cavidades. Estómago es uno solo. Bien. Digamos, es más complejo, pero podemos decir que son 4 cavidades y de ahí uno que es el estómago, que vendría a ser ya que se comporta de la misma manera que nosotros. Uh-huh. Y lo que generalmente más se conoce de la vaca, que es el rumen, no es el estómago verdadero. Uh-huh. Entonces, una de las cavidades que tiene, y a su vez eso, digamos, como tiene estas 4 cavidades, el alimento va ingresando y va avanzando hasta que llega al estómago verdadero y de ahí al intestino, igual que en los humanos o en cualquier otro animal, ¿no? Qué bárbaro. O sea que también sucede como en los humanos, que en el intestino ahí está la absorción de nutrientes más importante. Exacto, porque nosotros, si pensamos en esto que te digo como 4 cavidades, de las cuales una el estómago es verdadero, por ejemplo, en el rumen nosotros estamos dándole alimentación a las bacterias y a los protozoos que van a utilizar la proteína o la fuente de energía, y después esas bacterias pasan hacia el intestino y ahí son degradadas en el intestino y se usa la proteína de esas bacterias para formar más proteína o para poner más leche o músculo, como decía al principio. Uh-huh. Uh-huh. Hola, son bastante más complejos. Hola María Inés, soy Angie, ¿cómo estás? Angie, ¿cómo estás? ¿Bien y vos? Muy bien. Te hago una pregunta, ¿cómo detectan cuando una vaca está en déficit de proteínas? En realidad es más difícil detectar si una vaca está en déficit de proteína. Vos no lo detectás en la vaca en sí, sino lo que vos haces es un análisis de la dieta y ves el nivel de proteína. Obviamente esto es biología y nunca 1 más 1 es 2, pero está estabulado, por ejemplo, para una vaca de, no sé, primera lactancia o segunda lactancia, que pesa X cantidad de kilo, uno sabe qué energía y qué nivel de proteína debería estar comiendo para así poder cumplir con todos sus requerimientos. Y si uno piensa a lo largo del ciclo de la vaca, cuando está preñada, cuando acaba de parir, o cuando ya está dando leche y se la vuelve a preñar, o cuando está seca, ese nivel de proteína cambia a lo largo de todo ese ciclo de la lactancia. Es básicamente como pensar en nosotros. Si vos estás haciendo ejercicio, no vas a consumir el mismo nivel de proteína que si no estás haciendo nada. O cuando vos estás embarazada o dando de mamar, también la calidad y la cantidad de proteína varía. Uh-huh. Y la mejor forma de saber si estás cerca o no es analizando el alimento, porque como que ya está estabulado cuánto necesitarías. Y por ejemplo, ¿cuáles son los alimentos que cuando necesitan suplementar con proteína son más eficientes, dar más proteína? ¿Con qué lo suplementás cuando necesitas dar proteína en la dieta? Perfecto. Por ejemplo, la proteína de soja por excelencia es una muy buena proteína, porque cuando nosotros analizamos el perfil de la proteína de soja, uno ve que los aminoácidos que hay en esa proteína son muy similares a los aminoácidos que hay en la leche. Entonces, si nosotros pensamos que todos esos aminoácidos y toda esa proteína está saliendo en la leche, tenemos que pensar que de alguna forma tenemos que darlos, ¿verdad? Porque la vaca si no lo saca de otro lado. También que aquí no se usa mucho, en Argentina está prohibido el uso de proteína de origen animal, pero en Estados Unidos, por ejemplo, se usa mucho proteína que es de sangre pulverizada, y eso también por ahí los niveles de aminoácidos son muy buenos, pero bueno, ahí ya entra otra discusión de si es bueno o no dar proteína de origen animal o no por todo el tema de la vaca loca y lo que está pasando. Hoy en día la proteína de soja es una excelente fuente de proteína para esta vaca que acaba de parir y que está empezando su lactancia.
Inés, ¿y cuántos meses antes o cuántas semanas antes del parto se empieza a, digamos, a modificar esta dieta que vos estás hablando de la vaca para prevenir estos problemas que hablabas? Esto es una muy buena pregunta y aquí es donde se empiezan a agarrar las cabezas y a discutir todos, ¿no? Idealmente, vos sabés cuándo preñaste más o menos unos días a tu vaca, porque uno ya se hace inseminación, uno hace el seguimiento, ¿verdad? Entonces vos como que ya sabés cuándo va a parir tu vaca y según esa fecha estipulada, vos idealmente secás tu vaca 60 días antes del parto. ¿Y por qué secás 60 días y no 70 o 100 o 20? Porque la idea es que estos 60 días te dan el tiempo suficiente para que involucione esa glándula mamaria y para que a su vez vuelva a evolucionar y vuelva a ser una glándula mamaria que te permita producir la leche al máximo. A su vez, estos 60 días te dan el tiempo necesario como para ponerla en una condición corporal a la vaca para que cuando vaya a parir no tenga problemas. Y cuando digo condición corporal es, vos no la querés ni muy gorda ni la querés muy flaca, porque todos los extremos son malos, ¿no? Si la vaca está muy gorda va a tener problemas de que va a movilizar mucha grasa, y si está muy flaca, esa vaca cuando pare nunca llega a comer lo que necesita, entonces le va a costar muchísimo recuperarse. Y ahí empieza uno con los 60 días y lo que se conoce como el periodo de transición, que es el periodo más crítico, son 21 días preparto y 21 días postparto. Entonces, en esos 60 te permiten llegar a esos menos 21 mucho más acomodado en condición corporal y en dieta, y permiten también que a partir de los 21 días preparto uno pueda vigilar más a la vaca, pueda tener un ambiente mucho más cómodo, pueda darle una dieta, insisto, como he dicho al principio, que tenga todos los requerimientos, que la vaca de por sí no va a tender a comerlos, porque claro, el ternero le está ocupando casi todo el espacio y el estómago es mínimo. Claro. Entonces, además, si pensamos que tenemos muchos animales, si los podemos dividir 60, menos 60 y después moverlos a los menos 21, nos permite tener mucho menos animales en ese momento de menos 21 y un control mucho más estricto, ¿verdad? Y, insisto, la comodidad de la vaca de que pueda acceder a la comida sin estar peleándose con otras vacas, porque también eso es algo muy común, ¿no? Nosotros, una mujer que está embarazada hace muchas comidas al día de última o se va ajustando. La vaca, si no puede hacerlo y tiene una vaca al lado que la domina y le ocupa el lugar de comedero, y esa vaca por ahí ese día no comió o comió muy poco. Claro. Es impresionante el comportamiento animal también, ¿no? En estas circunstancias. Sí, totalmente. Y esto del comportamiento animal también de acostumbrarse a estar en grupos y todo viene mucho más atrás desde que son terneras y aprenden, ¿no? Nos guste o no, las vacas son animales que viven en manada también, entonces como que tienen que aprender a estar, siempre va a haber una vaca que domine un poco más que otra y tienen que aprender, sobre todo la que no es dominante, cómo va a lidiar en un grupo para llegar a tener el alimento y el confort que necesita. Claro. Inés, ¿existe el exceso de proteína en una dieta como algo negativo? Existe el exceso de proteína. Es muy raro que pasa, pero no a un nivel muy grande porque la proteína es muy cara. Entonces, alimentar proteína y sobre todo proteína de alta calidad es caro, entonces es difícil que por ahí uno se pase mucho. Cuando uno formula la dieta, obviamente en papeles o en un software es muy lindo, se ve todo prolijo, pero obviamente lo que uno formula y después lo que uno mezcla no necesariamente tampoco es lo mismo que la vaca come. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando uno formula, por ahí tenía el análisis de hace 2 semanas de lo que estaba dando y al día de hoy me cambió un poquitito el porcentaje de proteína, y después cuando se mezcla la dieta pasa que justo ese día la persona que estaba mezclando estaba apurada o había tenido un problema, entonces dijo, bueno, más o menos estoy cerca, mezclo esto, ahí ya cambió de vuelta la dieta, y después cuando la vaca va a comer, es lo que decía al principio, esto de que las vacas si no están cómodas, no tienen el espacio, la vaca dominante fue y comió lo que le parece más rico de la dieta, porque son muy buenas seleccionando las vacas, no tienen un pelo de tonta, van a ir a comer lo que les parece rico y dejar
lo que no les parece rico, y entonces esa vaca que no es dominante, por ejemplo, la dominante puede estar en exceso de proteína un poquito y la no dominante puede tener menos proteína en una misma dieta. Bueno, simplemente para redondear la conversación, también se le puede dar vitaminas, ¿no?, a una vaca para digamos, preservarla en la situación, estos 21 días, este periodo de transición que describiste recién. Sí, bueno, en este periodo de transición no es solo vitaminas, sino también los minerales, y es muy importante lo que se conoce como la dieta DICAD negativo, que tiene que ver con el calcio, y son dietas más bien que se conocen como dietas acidificadas, que ahí es el rol que juega el cloro, para no entrar tampoco muy en lo técnico, pero para pensarlo es lo mismo que las mujeres. Sigo poniendo el ejemplo porque es algo que todos conocemos. Cuando una mujer pare y está produciendo mucha leche, lo mismo en la vaca, es muy común que tengan hipocalcemia, porque no pueden ingerir el nivel de calcio que necesitan para poner todo el calcio que están moviendo hacia la leche. Entonces ahí es muy importante esto de las dietas DICAD negativas, que ayudan a que haya un equilibrio en el movimiento de calcio alrededor del preparto y del posparto, que eviten que las vacas sufran una hipocalcemia grave. Que van a sufrir hipocalcemia es sabido, en mayor o menor nivel lo van a sufrir. Entonces lo que uno trata de hacer es que el impacto nunca sea tan grande. Clarísimo, perfecto. Bueno, Inés, la verdad, súper interesante. Me parece que ha sido muy informativa esta columna de Cita Agroindustrial. Te agradecemos muchísimo por tu participación en el programa. No, por favor, les agradezco a ustedes por darme el espacio y el tiempo, y para lo que necesiten. Espectacular. Seguramente volveremos a hablar en alguna otra Cita Agroindustrial. Muchas gracias. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Adiós. Bueno, y así pasaba Inés Rivelli. Ella es la encargada del área de lechería de Nutrefeed. Es veterinaria y especialista en nutrición animal, hablando sobre la parte de lechería del parto y cuidado de la vaca.